Si vamos a utilizar un rodillo o otro rodillo, me puede cambiar también, como te digo, la cantidad de kilos por metro cuadrado que yo estoy utilizando. El rendimiento me puede cambiar. Si yo tengo una obra y algunas personas están usando un tipo de rodillo y otras personas están usando otro tipo de rodillo, uno que me va a cambiar la textura y otro también el rendimiento. Hay casos que te puede cubrir inclusive el doble del rendimiento en diferencia, ¿verdad?, con el rodillo que estamos utilizando. Por eso es importante tener esas cosas en cuenta. Luego de la imprimación, ¿verdad?, que se hace ahí con un poco de agua, se empieza a colocar el material. Puede ser con rodillo o con una llana metálica, ¿verdad? En este caso sería este de acá. Una llana lisa de metal. Eso es para poder cargar. Si yo cargo con llana, hago una sola aplicación. Porque con la llana yo puedo cargar mucho más material. Yo con esto puedo ser más rápido, porque en una sola pasada yo ya termino. No tengo que pasar una, dos o tres veces, ¿verdad? Entonces, otra cosa, yo con esto cargo más espesor también. Yo puedo llegar a cargar más espesor. Pero hay una diferencia que nadie toma en cuenta, ¿verdad?, que es la superficie de mi revoque. Si mi revoque no está perfecto, ¿verdad?, ¿qué pasa? La parte donde tenga punta el revoque, yo voy a raspar con esto. Y va a quedar más fino. Entonces, por más que toda la parte, todo lo demás sea más gruesa, esos puntos débiles van a empezar, pueden que tengan problemas después de humedad o lo que sea. Porque yo estoy raspando ahí sobre la superficie sin darme cuenta. Si mi revoque está bien, no hay problema, ¿verdad? Si está bien liso. Lo mismo pasa cuando yo estoy haciendo impermeabilización. Si yo estoy haciendo una impermeabilización de una piscina, de un balcón o de un lugar donde puede entrar agua, yo puedo cargar también el material con esto o con esto. Pero ¿qué pasa? Donde yo cargo con esto y raspo una parte que tenga punta, esa parte va a ser más fina y va a ser un lugar crítico de impermeabilización. En cambio, si yo hago con el rodillo, yo me aseguro que toda la superficie tenga el mismo espesor. No va a haber lugares así donde se cargó más o se cargó menos. Y por eso se hace en tres manos. Porque si yo cargo todo con el rodillo, todo de una sola mano, puede que chorree, ¿verdad? Puede que chorree y hay parte que va a ser la parte de abajo más gruesa y la parte de arriba más fina. Por eso hay que esperar entre mano y mano que seque un poco también el material, para que tenga un poco de consistencia. Lo que no aconsejamos nunca es cuando está así muy lloviznando, está feo el tiempo, no hay que pintar. ¿Por qué? Porque si nosotros pintamos, la humedad del ambiente va a entrar en nuestra pintura, ¿verdad? Y se va a ver todo lindo. Pero al día siguiente, cuando no haya humedad, nosotros vamos a pintar y esa parte va a ser más clara. Cuando pintamos con humedad, el día húmedo se va a ver más oscuro. Si hacemos en dos paños diferentes que están en otros planos, puede ser. En una esquina, por ejemplo, uno da una calle y otro da otra calle, ahí no vas a notar la diferencia. Pero si están en el mismo plano, ahí sí te vas a dar cuenta. Normalmente cuando yo trabajo con pintura, tengo que tener en cuenta que todo tenga la misma tonalidad. ¿Qué significa? Que es parte del trabajo del pintor o aplicador, agarrar los baldes y ir mezclando la cantidad que yo voy a utilizar. Si voy a utilizar 50 metros cuadrados, agarro los baldes para esos 50 metros cuadrados y mezclo. Entonces no voy a tener problema ahí de tonalidad, de ninguna manera. Y si es que yo tengo un problema con tonalidad y yo veo que hay una cuestión así que no está saliendo bien, siempre tengo que asegurarme que la siguiente tanda haga en otra cara. Entonces al final de la obra nadie se va a dar cuenta por el tema de la luz. En textura, por ejemplo, hay que tener en cuenta que con la textura nosotros hacemos sombra, porque está lleno de poros, vamos a decir, y esos poros producen sombra. Entonces cuando el sol le alumbra directo, tenemos un color más claro, y cuando el sol le da de costado, hace más sombra y el color más oscuro. Y uno no se da cuenta de eso. Pero eso justamente nosotros usamos a nuestro favor cuando nuestro revoque no está bien. Se tiene que hacer, todos los revoques se tienen que hacer bien, porque cuando el tipo que va a colocar después los azulejos, le va a costar mucho más trabajo ir nivelando eso. Porque hay una parte que tiene que cargar más, otra parte menos, y al final le juegan contra eso.
Entonces lo mismo pasa con las texturas. Yo puedo hacer una buena textura, pero si mi pared tiene una comba hacia adentro, ¿verdad? O no está bien nivelado, con la sombra no hay textura que te va eso a cubrir. Sí o sí se va a notar con el sol de costado, se va a notar esa diferencia. Por eso todo tiene en cuenta, desde la aplicación de la pared, el revoque, todo ese tipo de cosas, y termina con una buena, con un buen texturado, el resultado va a ser óptimo, ¿verdad? Normalmente lo que hacen en el revoque, hay gente que agarra y antes de fratazar le pasa con una regla de metal. Entonces raspa esa superficie y después recién empieza a fratazar. Entonces uno asegura que quede bien plana esa pared. Porque yo cuando revoco después eso se puede ir cayendo a medida que pasa el tiempo. Si tengo polvo o alguna cosa que impida, ¿verdad?, que se agarre nuestro material, también tengo que limpiar. Si tengo una varilla a cortar, ponerle antióxido, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta. Si tengo, por ejemplo, una caída de agua, alguna cañería, normalmente agarran y hacen también hacia afuera y le decoran, ¿verdad? Hacen una cañería de desagüe fluvial, ¿verdad?, que viene del balcón o algo así. Todo ese tipo de cosas, y eso está todo con herrajes. Todo eso herraje hay que ponerle un buen antióxido, ¿verdad? Porque el día de mañana, para cualquier tipo de terminación, esas manchas de óxido pueden salir. Este programa fue presentado por Inverfin. Fácil, rápido, cerca.